Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Amén, Él es nuestro Rey, gloria a Dios. Gracias, Señor, tú eres nuestro Rey. A ti te adoramos, Señor, y a ti hemos venido a traer, Señor, estos diezmos, estas ofrendas, Señor. Padre Santo, con un corazón, Señor, alegre, contentos, gozosos, Señor, porque tú suples todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria, Padre. Y porque tú mereces ser honrado, Señor. Por eso hemos venido, Señor, para honrarte, Señor, para glorificarte, Señor. Y que sean de olor grato ante tu presencia y que tú sigas bendiciendo a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, recíbela, Señor. Amén. Pueden tomar asiento en esa bendición ahora sí. Quiero, ¿verdad? Antes de empezar el mensaje, pedir a Miskin que si puede pasar, está en la parte de atrás. Sí le puedo decir que si puede pasar aquí porque quiero presentarla. Ella es la maestra de los adolescentes ahora. La semana pasada, el domingo, ella fue su primer clase y quiero presentarla porque en realidad no se me pasó la semana pasada. Pásame, Kim, que yo puedes pasar enfrente y para que así la conozcan los que no la conocen, ¿verdad? Porque tenemos personas nuevas. No sé si Jennifer quiera traducir. ¿Quieres traducir para que Miss Kim me escuche? ¿O no? ¿O todo está bien para ella? Ok. No sé, necesitas un micrófono. Ok. ¿Ah? No, I will talk for you. Ella está nerviosa porque ella piensa que va a hablar. No, solamente she only translates so you can hear whatever I say. Ok. Solo para ella porque yo sé que hay muchos nuevos, hay muchas personas nuevas aquí que a lo mejor no la conocen. Y la semana pasada ya empezó la clase para los adolescentes y quiero presentarla para que todos la conozcan, los nuevos y los que ya la conocemos, pues para que sepan que ella sigue dando testimonio de que es una sierva de Dios y que sigue siendo maestra. Acuérdense que los dones Dios no los quita. Dios nos da dones. Si te dio el don de enseñar, va a ser hasta que mueras, hasta que te vayas con el Señor. Y claro, uno tiene que dar testimonio siempre para poder enseñar. Y Miss Kim ha sido una sierva de Dios que ha dado buen testimonio desde que la conocemos. Ha estado aquí con nosotros muchos años y quiero presentarla para que también los adolescentes le tengan confianza, porque ellos son sus alumnos y quiero que ellos le tengan confianza a ella y ella también pueda relacionarse con ellos, porque ella va a ser su maestra de aquí en adelante. Y yo sé que esto es de bendición porque nuestros hijos ellos hablan inglés y ella habla inglés. Y ellos necesitan alguien que les dé seguimiento en esa área de adolescencia, porque el mundo tiene muchas corrientes y las corrientes del mundo pueden llevar a nuestros hijos a las orillas. Y lo que queremos es que permanezcan firmes en la fe. Ese es el punto de vista, que permanezcan firmes en la fe.
y ella es la indicada para enseñarles. Porque yo sé que se van a relacionar. Ahora que le tengan confianza un poco más adelante, se van a sentir más cómodos. Pero ahorita como están empezando, yo sé que están quién es ella, y ¿verdad? Pero ella es una buena maestra. Es una de las líderes aquí de la iglesia, digna de confianza, y las enseñanzas que ella trae son enseñanzas especiales para ellos, para que ellos entiendan. Ya la semana pasada les dejó una tarea, y eso está bien, que les deje unas asignaturas para que ellos busquen y traigan lo que ella les pide. Ahí se va a dar cuenta ella que están poniendo atención a las enseñanzas. Y eso es bueno, porque yo no sabía hasta que anoche Elizabeth me dijo, ¿sabes qué? Miss Kim nos encargó que buscáramos algo en la Biblia. Y pues le di un poco de ayuda, ¿verdad? Porque también hay que ayudarles un poquito a ellos, tan siquiera darles una idea. Pero eso nos toca a nosotros, ayudarles a ellos, pero ellos tienen que buscar y ver lo que se necesita, lo que Miss Kim les pide. Así es que de aquí en adelante ella va a ser la maestra. Todos los domingos va a estar en la parte aquí a un lado, en uno de los cuartos, y les va a estar enseñando a nuestros adolescentes de 17 años para abajo. No los mande muy chiquitos, porque creo que de 11 Miss Kim, de 11 a los 17 años ya pueden estar con ella ahí, para que así reciban la enseñanza. Así es que de 10 años creo que están muy chiquitos todavía. Es bueno que se queden aquí con sus padres, pero ya a los 11 ya pueden estar allá con ella y en la clase. Bueno, eso era todo lo que quería decir. Ok, God bless you, Miss Kim. Keep going. Bueno, ya saben, pueden irse con ella allí al cuarto donde ya ella les tiene designado ahí. Ahí tienen sus sillas acomodadas, con distanciamiento. Y yo quería también, les dije que quería presentar unos videos del hermano Pedrito, que está ya en una campaña de 3 días, pero no tuve tiempo de mandarle al hermano Victoriano los videos. Estoy muy ocupado y ya cuando venía en camino, pues ya era muy tarde. Pero para otro domingo sí les prometo que voy a presentar los videos, porque tiene una campaña de 3 días. Hoy termina la campaña. Él está entre Guatemala y México. Él es guatemalteco y está en la zona de Guatemala, pero dice que le agarra más cerca ir a México, porque está más cerca a la frontera con México. Y la ciudad más cerca, pues, es una ciudad que se llama Candelaria, que está en Campeche. Y ellos él organizó esta campaña y ya tiene 3 días. Empezó el viernes, ayer, y hoy termina. Ya me mandó algunos videos y se los voy a estar presentando el domingo que viene, primeramente Dios. Y en realidad lo estamos apoyando como podamos, porque él en realidad está en una zona marginada. Y yo veo que es un varón que se esfuerza. Y como se esfuerza, pues yo siento que nosotros podemos apoyar cuando podemos, cuando es necesario. Pero como les dije, yo no quise pedirles ofrenda al otro día, porque yo sentí que era solamente, no era mucha la ofrenda que se necesita, porque solamente era para lo de la campaña, y yo sentí de mi parte darle una ofrenda. Pero más adelante, a lo mejor sí vamos a juntar una ofrenda ya más adelante, que la iglesia, lo que ustedes sientan, ¿verdad?, para que levante la obra, porque está empezando apenas. Apenas tiene un techo y tiene sillas, compró sillas ya, pero ahora hace falta las paredes para cerrar la iglesia, pues, el templo. Y ahí lo van a estar viendo para la otra semana, primeramente Dios. Bueno, eso era todo lo que quería anunciar. ¿Qué tal si vamos a la palabra de Dios, a la enseñanza en esta tarde? Y yo quiero hablar del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo. Vamos a hacer una oración para que el Señor me dirija y que el Señor, pues, sea el que haga todo aquí en esta obra. Padre Santo, Padre bueno, Señor, en tus manos, Señor, me pongo, y en tus manos pongo esta enseñanza, Señor, y que tú nos hables por medio de ella, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, me guíe, Señor, y nos dé entendimiento a todos de esta enseñanza, Señor, que tú quieres traer, Señor, en esta hora, para los que estamos aquí, para aquellos que no pueden llegar, que están en sus hogares, que todos podamos recibir tu palabra tal y como tú la envías, Señor, por medio del Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y yo le puse como tema a esta enseñanza,
¿qué es ser llenos del Espíritu Santo? Es una pregunta y es también el tema. ¿Qué es ser llenos del Espíritu Santo? Y yo escogí este tema porque desde que yo me convertí a Cristo ya tenemos ya como unos 24 años que nos convertimos, a lo mejor 23 años. Y en aquellos años, cuando yo me convertí a Cristo, en las iglesias pasaban muchas cosas. Pues claro, nosotros somos pentecostales, ¿verdad? Y en ese tiempo estábamos en un concilio donde íbamos a campañas. Hacían campañas y cada fin de semana había una campaña aquí, otra campaña allá, y cada fin de semana salíamos, casi cada sábado salíamos a apoyar. Y pasaban muchas cosas. Dios se glorificaba, había sanidades, había de todo. Pero lo que más se movía, bueno, decían que era el Espíritu Santo, pero en realidad pues, y yo estaba un poco confundido porque yo no conocía la palabra. Y eran manifestaciones que todavía hoy en día todavía yo pienso en esas manifestaciones que se hacían, en esas campañas, y todavía yo no puedo entender, no puedo también juzgar si era el Espíritu Santo en las personas o era otra cosa, porque había como un poco de desorden en esas manifestaciones, cosa que no vemos ya mucho, porque yo creo que hemos sido más educados ahora en la palabra, porque en aquellos tiempos se hacía un alboroto en las iglesias. Se levantaban personas hablando en lenguas, dando vueltas, como algunos de ustedes han visto, ahora en videos también. Y eso pues a mí me extrañaba porque yo nunca había visto, yo nunca había ido a ninguna iglesia, pensé que así era todo el tiempo. Y entonces para mí que yo tenía el concepto que una iglesia donde pasaban esas manifestaciones, que era una iglesia llena del Espíritu Santo. Ese era el concepto mío, porque yo era ignorante, yo no conocía la palabra. Entonces miraba que alguien se levantaba hablando en lenguas y sacudiéndose y corriendo de aquí para allá, y dije, ese está lleno del Espíritu Santo. Pero ahora me doy cuenta que a lo mejor no, hermanos, porque el Espíritu Santo es ordenado. Y había veces que había que tener uno que cuidarse porque te puedan dar un golpe con esas manifestaciones. Entonces, analizando lo que pasaba en ese tiempo y lo que le dice la Escritura, pues veo que a lo mejor no era tanto el Espíritu Santo moviéndose, sino que a lo mejor eran otros espíritus que se manifestaban y en su ignorancia pues uno no sabía qué era lo que estaba pasando. Entonces, así crecimos nosotros en ese ambiente y pues ya pues al principio se me hacía raro, pero después se me hizo ya un poco normal. Ya se me hacía un poco normal, porque dice, bueno, pues ya sé lo que pasa, que él se va a levantar y casi siempre son los mismos, los que siempre se manifestaban así. Pero había muchas cosas que se manifestaban que ya no se manifiestan casi en las iglesias. Pero como vuelvo y repito, a lo mejor es que hemos sido más educados ahora. Porque yo sé que Dios sigue obrando en cada uno de nosotros. Dios sigue en las iglesias donde dice que 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí está Él. Entonces, no pasan esas cosas, pienso yo, que porque somos más educados ya en la palabra. Porque tenemos más conocimiento en la palabra. Y no nos dejamos llevar por cosas que se mueven o cosas que se manifiestan como que, este es Dios. Porque muchas de las veces se hacen desórdenes en esa área. Pues el tema es, ¿qué es ser llenos del Espíritu Santo? Esa es la introducción, diciendo mi concepto cuando yo me convertí, hace más de 20 años. Pero ahora viendo, ¿verdad?, en la Escritura, nos vamos a dar cuenta que ser llenos del Espíritu Santo no es correr, no es gritar, no es revolcarse, no es sacudirse. Eso no es ser lleno del Espíritu Santo, eso es que a lo mejor hay un demonio que está allí y se está sacudiendo porque quiere salir. Y el Espíritu Santo puede ser que esté motivando a que salga, ¿verdad? Porque no aguanta la presencia de Dios en ese lugar o en ese servicio. No hay mucho que no podemos juzgar, pero ser llenos del Espíritu Santo, ahora con el conocimiento y como dice conforme a la palabra, es diferente. Ser lleno del Espíritu Santo es tener el conocimiento de la palabra de Dios, es tener intimidad con Dios y es ser ordenados en la palabra
porque Dios es ordenado. O sea que es un orden, tiene que haber un orden. Y las personas llenas del Espíritu Santo no se manifiestan como se manifestaban en aquel tiempo, que yo pensaba que así era. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona de buen testimonio, una persona que ama a Dios, que tiene intimidad con Dios y que sabe lo que dice y sabe lo que hace y que no se descontrola. Porque después diciendo, bueno, ¿y qué sentiste? Yo no sentí nada, me perdí, yo no supe ni qué pasó. Entonces yo me doy cuenta, pues si la persona no tiene control, pues entonces no es Dios. Porque cuando no tienes control de algo que estás haciendo, no puede ser Dios, porque Dios es un Dios de orden. Tú tienes que ser consciente que lo que tú estás haciendo o diciendo, tú tienes que estar consciente de lo que estás diciendo o haciendo, para que después no diga, yo no supe ni qué dije ni qué hice. Porque es como un borracho se emborracha y después hace barbaridad y media y después dice, yo no supe ni qué pasó porque estaba borracho. Pues también no podemos, una persona que dice, yo me perdí, yo no supe ni qué hice ni qué dije, no podemos decir que es el Espíritu Santo, porque en realidad pues se endemonió. Son demonios manifestados. Y eso nos sucedió con una muchacha que se endemonió una vez. Y yo le dije, ¿y qué sentiste? Yo no supe nada, dice. Yo no supe ni qué pasó, ni qué dije, ni nada. Dije, no, entonces estaba endemoniada, ¿verdad? Pero no siempre, a lo mejor no siempre pasa así. Por eso no hay que juzgar. Pero el punto de vista, la enseñanza es que es ser llenos del Espíritu Santo. Y es un tema muy profundo porque, como les digo, hemos visto muchas manifestaciones y a veces uno se equivoca, uno piensa que así es todo el tiempo y tenemos que ir a la Biblia para ver qué dice la Biblia, para ver si así es si es correcto lo que se está viendo, lo que se está moviendo. Porque en el libro de los Corintios, en el capítulo 14, ese es otro tema, había un desorden en los Corintios y el apóstol Pablo les escribe en esa carta, en el capítulo 14 de 1 Corintios, les dice que sean ordenados, porque hablaban en lenguas, tenían todos los dones, pero eran bien desordenados en la iglesia. Y él decía, tienen que ser ordenados. Está bien que tienen los dones, está bien que hablan en lenguas, está bien, pero todo a su tiempo y en orden. Y ahí los exhorta en ese capítulo a que sean dirigidos por Dios y que todo lo que hagan, que sea en orden, no en desorden. Pero eso es otro tema. Primeramente, quiero decirles que debemos de saber que solamente los que hemos nacido de nuevo somos los que podemos ser llenos del Espíritu Santo. Todo aquel que acepta a Jesucristo como su Salvador es una persona que nace de nuevo. Entonces, no pueden ser llenos del Espíritu Santo todas las personas, porque si no son hijos de Dios, ¿qué van a recibir de Dios si no son hijos de Dios? Dios necesita un templo donde venir a morar. Y dice la Biblia que somos templo del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice, para ser templo del Espíritu Santo tenemos que ser hijos de Dios. Tenemos que aceptar a Cristo como nuestro Salvador y vivir una vida apartada del pecado, viviendo en santidad para Dios, para poder ser llenos del Espíritu Santo, como dice la Biblia. Si no somos hijos de Dios, si no nacimos de nuevo, no podemos ser llenos del Espíritu Santo, porque Dios no puede morar en algo inmundo. Bueno, vamos primero al Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 3, donde Jesús dice que hay que nacer de nuevo para ser hijos de Dios. Tenemos que entender esto. Solamente los hijos de Dios pueden ser llenos del Espíritu Santo. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaban Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y el 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí claramente está diciendo Jesús que hay que nacer de nuevo para ver el reino de Dios, para ser hijos de Dios, en otras palabras. Si queremos ver un día el reino de Dios allá en el cielo, si queremos un día llegar al cielo, tenemos que nacer de nuevo. Nacer de nuevo es aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, arrepentirnos de nuestros pecados y servirle, congregarnos y hacer todo lo que dice la Biblia, para poder ser hijos de Dios y dar testimonio. Bueno, ahí vemos un requisito.
hay que nacer de nuevo. También el capítulo 14 de ese mismo libro de Juan, versículos del 15 al 17, ahí también vemos el Espíritu Santo, lo que hace en el Espíritu Santo en aquellos que nacen de nuevo, y en los que no nacen de nuevo no puede obrar de la misma manera. Dice Jesucristo, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí le está hablando a sus discípulos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ya Jesús les había prometido, yo me voy a ir, me van a crucificar, yo voy a ir al Padre, pero voy a mandar un consolador, el cual va a estar con ustedes para siempre, es el Espíritu Santo. Por eso aquí le dije, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el 17 dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Él está con nosotros, con los nacidos de nuevo. Está con nosotros y mora en nosotros. Entonces, no podemos ignorar esos versículos, porque claramente dice que los hijos de Dios son los que pueden recibir el Espíritu Santo. Y dice ahí que el mundo no lo puede recibir, porque no le conoce. ¿Cómo van a recibir algo que no conocen? Tienen que nacer de nuevo para poder recibir el Espíritu Santo. Y en recibir el Espíritu Santo en realidad es recibir a Jesús. Y ya con que uno reciba a Jesús, ya el Espíritu Santo ya lo reciben. O sea que nacer de nuevo es la puerta para recibir el Espíritu Santo. Entonces una cosa es recibir el Espíritu Santo y otra cosa es ser llenos del Espíritu Santo, porque el tema es ¿qué es ser llenos del Espíritu Santo? O sea que todos los que nacimos de nuevo recibimos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo está en nosotros y mora con nosotros, está en nosotros. Por eso a veces Dios nos dirige y no sabemos ni por qué pasan las cosas, pero es que Dios nos dirige porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y a veces ni nos damos cuenta porque es un espíritu. El Espíritu Santo es espíritu. Y a veces no se siente, pero hay que tener la convicción de que está en nosotros, como dice ese versículo. Y no es que tú tienes que sentir muchas emociones, no es que tú tienes que sentir algo para decir que tienes el Espíritu Santo, simplemente hay que creer. Hay que hacer lo que dice la Biblia, aceptar a Jesucristo y creer que el Espíritu Santo está en nosotros. O sea que no tienes que sentir cosas que se manifiesten, porque muchas de las veces, a veces son demonios también. Uno tiene que entender que el Espíritu Santo es el que nos convence, ¿verdad?, de pecados y de muchas cosas, pero también hay demonios que se manifiestan y ya empiezan a hablar en lenguas también. Los demonios hablan en lenguas. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado. Pero cuando tú tienes el Espíritu Santo, tú tienes paz, tú tienes gozo. Y esa es una de las manifestaciones de que está el Espíritu Santo, porque tú tienes paz, tienes gozo. Tú tienes una certeza de que Dios está contigo, porque tienes gozo y tienes paz. Y si está un demonio, no vas a tener gozo ni vas a tener paz. Si te sientes desesperado o desesperada, es que no es el Espíritu Santo. Es que hay un espíritu de desesperación que te está atormentando y necesitas liberación. Necesitas pedirle a Dios que te libere de ese espíritu de desesperación, de ansiedad o cualquier cosa que no es la paz de Dios. Es un espíritu contrario. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ya los que nacemos de nuevo. Según te sientas tú, es el Espíritu Santo. Cuando tú sientes paz, sientes gozo, sientes que todo fluye a tu alrededor, el Espíritu Santo está ahí. Si te sientes una cosa contraria, es un espíritu diferente. Y ahí es donde uno tiene que pedir oración y pedir a Dios que nos liberte cuando estamos en una situación así. Bueno, ya vemos ahí que el Espíritu Santo, ¿verdad?, viene a morar, viene y trabaja con aquellos que son hijos de Dios. Con los que no han nacido de nuevo, no puede obrar. En el Nuevo Testamento, la Biblia narra el nacimiento, el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Leemos en Lucas 1, capítulo 1, versículos del 8 al 16. Aquí vamos a ver a Juan el Bautista, desde que estaba en el vientre de su madre, fue lleno del Espíritu Santo. Fue el primero que fue lleno del Espíritu Santo, Juan el Bautista, que narra la Biblia. Vamos a leer. Dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden
de su clase. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Vemos aquí a un bebé dentro de un vientre de una madre lleno del Espíritu Santo. Ya desde el vientre de su madre, ya Juan fue lleno del Espíritu Santo. Imagínense los milagros que Dios hace. Y también era un milagro porque Elizabeth ya era vieja. En los versículos anteriores dice que Elizabeth ya era vieja, ya era mayor, y Zacarías también. Eran mayores los dos y no tenían hijos, ella era estéril. Pero a Dios le plació que se embarazara, porque ese bebé iba a ser un bebé especial. Juan el Bautista era el que iba a anunciar el Mesías, a Jesucristo. Y era el que lo iba a bautizar en el río Jordán. Entonces era un propósito de Dios, de que este niño fuera lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Ahí vemos el primer lleno del Espíritu Santo, según la Biblia, siendo un bebé. Y dijo que iba a ser apartado, no iba a beber ni vino ni sidra, iba a ser un niño especial y no podía contaminarse con el mundo. O sea que una persona que sea llena del Espíritu Santo tiene que ser una persona que viva para Dios, apartada del mundo para Dios, para que poder ser llena del Espíritu Santo. Vemos ese caso ahí de ese niño, Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo, pero ahora vamos a ver la segunda persona que fue llena del Espíritu Santo también, porque aquí vamos a ver estas personas que fueron llenas del Espíritu Santo, y luego más adelante en la aplicación vamos a ver que Dios quiere que también la iglesia sea llena del Espíritu Santo. Vamos ahora a Lucas capítulo 1, versículos 39 al 45. En ese mismo libro de Lucas. Esta es la madre de Juan el Bautista, Elizabeth. Dice: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. María es la madre de Jesús. Ya se le había aparecido el ángel y le había dicho que iba a tener un hijo, y que ya su prima Elizabeth, su parienta, estaba embarazada también, iban a ser Juan. Ya el ángel le había avisado a María lo que había ocurrido con su prima. Y aquí ella va a visitarla. Dice: y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth, María, la madre de Jesús. Dice: y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Aquí cuando María ya tenía, ya el Espíritu Santo había engendrado en María a Jesús, y vino a visitarla, y cuando saludó, dice que el vientre de Elizabeth saltó, el bebé que estaba en el vientre, que viene siendo Juan, saltó, y ella fue llena del Espíritu Santo, con la salutación de María, la que iba a dar a luz a Jesús. Ahí vamos a la segunda persona llena del Espíritu Santo, que es la madre de Juan el Bautista. Ya vemos dos personas llenas del Espíritu Santo, pero era una mujer dada a Dios, era una mujer entregada a Dios, como su esposo Zacarías. Era una mujer dedicada al servicio de Dios, y Dios la escogió para traer a Juan el Bautista. O sea que para poder ser llenos del Espíritu Santo tenemos que dar buen testimonio, porque dice la Biblia que eran de buen testimonio, Zacarías y Elizabeth, y María también, por eso Dios la escogió.
O sea que para ser llenos del Espíritu Santo hay que tener buen testimonio, hay que vivir en santidad, hay que ser justos, hay que vivir para Dios y hay que santificarse para Dios todo el tiempo para ser llenos del Espíritu Santo. No se necesita hacer otros sacrificios más que vivir en santidad, apartados para Dios, apartados del mundo para Dios. Eso es lo que Dios pide, solamente vivir en santidad, vivir en justicia, ser justos, tener el amor de Dios y otros requisitos que vamos a verlos más adelante. Bueno, ahí vemos la segunda persona llena del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver la tercera persona llena del Espíritu Santo, ese es Jesús, cuando fue bautizado por Juan. Dice que fue lleno del Espíritu Santo también. Vamos a Lucas, ese mismo libro de Lucas, capítulo 4, versículo del 1 al 2. Esto fue después de que fue bautizado por Juan. Dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Dice que Jesús lleno del Espíritu Santo. Y dice el versículo 2. Dice, por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Duró 40 días en el desierto porque era un propósito de que fuera al desierto a ser tentado, porque dice que el Espíritu lo llevó para ser tentado por el diablo. Y dice que fue lleno del Espíritu Santo después de que fue bautizado, porque dice que venía del Jordán de ser bautizado y era lleno del Espíritu Santo. Y fue al desierto y fue tentado por el diablo. Esa es la tercera persona que dice la Biblia que fueron llenos del Espíritu Santo. Juan el Bautista, su madre Elizabeth y Jesucristo cuando fue bautizado. Esos tres son los únicos que escogí yo para esta enseñanza, llenos del Espíritu Santo. Pero también hay otros. En la Biblia, ya en la iglesia, ya cuando fue establecida la iglesia, cuando el derramamiento del Espíritu Santo, ahí se derramó también el Espíritu Santo y fueron llenos del Espíritu Santo. Ya en la iglesia, ya cuando se reunieron allá en el aposento alto, vemos pues que estas tres personas fueron llenas del Espíritu Santo antes de que Jesús pagara el precio. Dice en la cruz del Calvario, dice, por ahora vayamos al libro de los Hechos y ahí nos vamos a dar cuenta que en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 4, allí la iglesia recibe la promesa del Espíritu Santo y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Esa es la llenura en la iglesia ya cuando Jesucristo había ascendido al cielo. Les dijo, váyanse al aposento alto donde solían reunirse y ahí reciban la promesa porque el Espíritu Santo va a venir ahí y los va a bautizar. Y dice que llegaron ahí, eran como 500, pero parece que se fueron desanimando y quedaron como 120. O sea que algunos se desesperaron y se fueron de ese lugar, porque no se sabe cuánto tiempo estuvieron esperando allí. Pero dice Jesucristo, vayan y esperen la promesa, porque dentro de no muchos días va a venir el Espíritu Santo y los va a bautizar. Pero muchos se desesperaron, porque dice la Biblia que eran como 500 los que fueron y quedaron 120 nada más. Y esos 120 fueron todos llenos del Espíritu Santo. Leemos del 1 al 4, el libro en el Hechos capítulo 2. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas. Por eso el hablar en lenguas es una manifestación del Espíritu Santo, de que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo cuando hablamos en lenguas. Aquí en esta iglesia, como es una iglesia pentecostés, muchos hablamos en lenguas, casi la mayoría hablamos en lenguas. Pero no lo manifestamos a veces muy seguido porque se nos ha enseñado y hemos aprendido que las lenguas son para hablar tú y Dios. No es para que todo el mundo sepa que hablas en lenguas y que tienes unción, sino que es para que nosotros con Dios hablemos. Y así somos edificados. Por eso la iglesia de los Corintios era un desorden,
Porque cuando usted lee el capítulo 14, se da cuenta que eran bien desordenados y el apóstol Pablo los reprende y les dice, tienen que ser ordenados, porque el Espíritu Santo es un espíritu es de orden, y ustedes no son ordenados, sino que se hace un desorden. En vez de que haya orden, hay un desorden. Y bueno, los reprende y les dice que tienen que ser ordenados. Entonces el Espíritu Santo, el hablar en lenguas es una manifestación, pero no una persona que habla mucho en lengua no quiere decir que está lleno del Espíritu Santo, porque una cosa es hablar en lenguas y otra cosa es ser lleno del Espíritu Santo. Porque una persona puede hablar en lenguas y puede ser que no sepa nada de la Biblia, puede ser que no tenga conocimiento de la Biblia, aunque hable en lenguas. O sea que el hablar en lenguas no nos hace sabios para todas las cosas, simplemente es una manifestación de que somos bautizados. Porque yo recuerdo que cuando nosotros de recién nos convertimos en esos años, a lo mejor mi esposa se va a recordar que conocimos a un joven que hablaba mucho en lenguas, era de otra iglesia y algo pasó en esa iglesia, que el pastor se fue para Georgia y se llevó a toda la congregación para allá y solamente se quedaron como 2 o 3 por aquí que no lo siguieron, porque era una iglesia que decían que estaba en el fuego y que esa iglesia estaba avivada y mucho, yo no sé cómo, porque yo me acababa de convertir, pero este muchacho que salió de allí y otra hermana, madre soltera que andaba por ahí, se congregó con nosotros en ese tiempo, unos años, salieron de esa iglesia y ellos no quisieron seguir a ese pastor, porque fue algo raro. De repente cerró la iglesia y quedó la iglesia abandonada allá yendo para Miami, por la 41 yendo para Miami. Ahí quedó abandonado el building por años. Se quedó sola la iglesia allí. Y dicen que era una iglesia que se manifestaba el poder de Dios. Pero algo pasó y no sabemos qué. Simplemente el pastor fue y se llevó a la congregación para allá. Y aquí se quedaron 2 o 3 ovejitas por ahí que anduvieron buscando dónde congregarse. Y ahí conocimos a ese hermano. Y él se la pasaba hablando en lenguas. Eso era lo único que hacía. Tú lo mirabas hablando en lenguas. Oraba siempre orando en lenguas. En lenguas. Eso era lo único que hacía. Pero yo sentía que no tenía conocimiento mucho de la palabra de Dios. Y luego él se fue para México. Y de años se comunicó con nosotros y dijo, aquí estoy. Pero yo dije a mi esposa, mira, si este hermano no estudia bien la palabra, el que habla en lenguas no lo hace sabio, porque la sabiduría está en la palabra. Tenemos que conocer la palabra, porque si no vamos a hacer un desorden aunque hablemos en lenguas. Y no supimos qué pasó después porque él se fue para allá. Pero es un peligro cuando creemos que recibiendo el Espíritu Santo, recibiendo las lenguas, recibiendo el bautismo, ya lo tenemos todo. No, hay que entender la palabra. Hay que tener conocimiento de la Biblia, porque si no, podemos hasta convertirnos en herejes. Lo más importante es tener conocimiento de la palabra. Lo más importante es ser sabios en la palabra. Porque cuando tú conoces la palabra, tú vas a discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y el diablo no va a venir a confundirte, porque hay mucha confusión a veces. Cuando una persona dice, yo estoy confundido, estoy confundida, no sé lo que está pasando, es que estoy confundido, es que estoy confundida. Dios no es un Dios de confusión. Si hay confusión en algo que está pasando, ahí está el diablo metido. Porque he escuchado a personas que dicen, estoy confundido, no sé qué, no sé si esto es de Dios o no es de Dios. Pues si estás confundido, estás confundida, no es de Dios. Dios no es un Dios de confusión. Cuando tú sabes que lo que es de Dios es seguro y no puede uno estar confundido. Entonces, no sé qué pasaría con este hermano, pero él hablaba mucho en lenguas. Pero eso no nos hace sabios. Eso es solamente un don del Espíritu Santo que nos da. Y sí, es de bendición porque al hablar en lenguas tú puedes hablar con Dios, pero hay que tener conocimiento de la palabra. Muy importante. Bueno, vemos allí los discípulos ahí llenos del Espíritu Santo. Allí recibieron la llenura del Espíritu Santo y todos fueron bautizados. Todos hablaban en lenguas. Pero más adelante, ya cuando la iglesia estaba caminando, vemos un problema. Había un problema en la iglesia. Ya cuando la iglesia estaba establecida, ya cuando estaban todos los apóstoles, ya cuando usted ve el capítulo 2, capítulo 3, dice que estaba la iglesia creciendo, se unían muchos se convertían y había mucho orden. Pero en el capítulo 6
ya se estaba saliendo del orden. Ya empezó a haber un desorden. Porque la iglesia iba creciendo tanto que ya no tenían los discípulos control en servir las mesas. Porque había muchas viudas que ellos atendían con lo que se juntaba, con las ofrendas, con todo lo que ellos juntaban, le daban de comer a las viudas de ese tiempo. Y acuérdense que había mucha persecución y si había mucha persecución, había viudas que sus esposos los mataban, eran mártires y quedaban viudas las mujeres con sus hijos y había que atenderlas en la iglesia. Entonces se empezó a ver un desorden porque ya había la iglesia había crecido demasiado y ya no había control. Ya los apóstoles no podían controlar la situación. Entonces se quejaron unos griegos de que sus viudas no eran bien atendidas, porque parece que había favoritismo. Acuérdense que se convertían griegos y judíos también. Y entonces venían y se convertían en cristianos y había que atender las necesidades. Y entonces los griegos miraban que los judíos hacían más por las viudas hebreas que por las griegas, como que las rechazaban y no las atendían bien. Y dijeron los griegos, dijeron, bueno, esto no es justo, que a nuestras viudas, porque son griegas, estén desatendidas. Y les dijeron a los apóstoles, hay que hacer algo. Y allí Pedro dice, bueno, vamos a buscar 7 hombres llenos del Espíritu Santo para que atiendan las mesas, para que atiendan a estas viudas. Entonces vemos en el capítulo 6, vamos a ver aquí del versículo 1 al 7, donde buscaron a estos hombres llenos del Espíritu Santo para que atendieran las mesas especialmente las viudas. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, o sea, de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria, en otras palabras, en el alimento diario. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y ahí los menciona, a los que buscaron. Dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y luego buscaron a los 7, ahí los menciona, vamos a mencionarlos. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Y el 6 dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y el 7 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Muchos de los sacerdotes, aún judíos, se convertían a Cristo porque hubo orden. Se estuvo saliendo del orden la iglesia porque iba creciendo mucho y porque había favoritismo, pero se dieron cuenta los apóstoles que eso estaba pasando y había que hacer algo. Y eligieron a estos 7, dice, varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. O sea que el buen testimonio cuenta mucho. Para que el Espíritu Santo nos llene, tenemos que ser de buen testimonio. Una persona que vive en desorden, que vive en la carne, que vive que siempre están reprendiéndole y en disciplina, no es de buen testimonio. Hay iglesias donde cada rato se les pone en disciplina a los líderes, porque siempre están cayendo y cayendo y cayendo y cayendo, entonces no son de buen testimonio. Porque cuando siempre se les llama la atención a una persona, está bien que una vez se les llame la atención y cambien, pero cuando es 5 o 10 veces o 15 o 20 veces, pues ya es un estilo de vida de esa persona que camina en desorden. Por eso tienen que ser para que sean llenos del Espíritu Santo, las personas tienen que ser de buen testimonio. Tienen que ser irreprensibles, como cuando dice también que en Timoteo, del apóstol Pablo, le dice a Timoteo que
que los ancianos o los pastores que vaya a poner en las iglesias que tienen que ser de buen testimonio. Y ahí dice los requisitos también. Así también para ser llenos del Espíritu Santo, tienen que ser personas de buen testimonio, personas entregadas a Dios y que sean irreprensibles para que puedan ser llenas del Espíritu Santo. Entonces, estos eran llenos del Espíritu Santo, solamente para servir las mesas. No era para predicar la palabra, no era para ministrar la palabra, ni siquiera para la oración, era para servir las mesas que tienen que ser llenos del Espíritu Santo. O sea que en una iglesia, entre más grande está la iglesia, más posiciones hay, porque hay mucha gente y hay muchas mesas que atender. Y entre más crece, pues hay que poner más líderes. Por ejemplo, nosotros aquí solamente tenemos los que predicamos y los que dirigen la alabanza, y ahora pues decidimos poner a Miss Kim. Esa es una mesa que acaba de abrirse de los adolescentes, que vemos que los adolescentes pues están medios distraídos con la tecnología y qué sé yo. Ahora con Miss Kim va a estar allí con ellos y les va a enseñar lo que ellos necesitan y los va a poner a buscar en la Biblia, les va a hacer asignaciones y todo eso, porque sentimos que era necesario esa mesa que ella está teniendo ahora. También vimos que era necesario orar más, y la misma semana pasada también decidimos que hubiera 2 líderes para que nos dirigieran en los días de la oración, que es el hermano Marvin y la hermana Dorca. La hermana Dorca les manda un texto a las hermanas a las 7 de la noche, que es tiempo de orar. Ellas oran de 7 a 8 y nosotros oramos de 8 a 9 después de que ellas terminan. Entonces era una mesa que yo sentí que hay que atender, la oración. Esas vienen siendo mesas diferentes entonces entre más crece la iglesia, pues hay más que atender, más mesas que atender. Y ahí es donde uno tiene que ser sabio para ir poniendo líderes, para que puedan ellos, para no estar uno preocupado por esas cosas, porque para eso es la iglesia. Unos hacen una cosa y otros hacen otra cosa. Yo, por ejemplo, no me preocupo en la alabanza. Yo dejo a Héctor y a Marvin y a las que cantan. Yo no me preocupo por la alabanza, porque yo sé que ellos son responsables del altar en la alabanza. Pero me preocupo por otras cosas, como en la oración, como en la enseñanza. De eso sí me preocupo. Y ahí es donde yo tengo que ver a quién voy a poner a enseñar y quién es apto para enseñar y quién puede tener una posición que no tiene que ver aquí con los que cantan. Entonces, es un peso que uno se quita, porque uno ya no tiene esa preocupación. Y hay otros que tienen ese don y están atendiendo esa área. Entonces, conforme va creciendo una iglesia, así se van poniendo líderes. Y eso fue lo que pasó aquí en el libro de los Hechos, que había necesario buscar a 7 varones de buen testimonio y que tuvieran el amor de Dios para no desatender, para que no hicieran diferencia entre las viudas de los hebreos y las viudas de los griegos. O sea que es algo muy importante que había que atender, y lo hicieron, y el Espíritu Santo los dirigió. Entonces vemos ahí que tenían que ser llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, porque tenían el amor de Dios. Sigamos con el tema. Y después vemos a Esteban, uno de los 7, aquí Juan es el primer mártir, uno de los 7 que fueron escogidos para servir esas mesas. Vemos aquí a Esteban siendo confrontado por los judíos. Pero Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo y conocía de la palabra. Por eso les digo que hay que conocer bien de la palabra, hay que estar bien familiarizados con la palabra. Porque Esteban a los judíos les narró desde Abraham, Moisés, todo lo que sucedió en Egipto. Les trajo una narración de todo lo que pasó hasta ese tiempo, hasta que crucificaron a Jesús. Y cuando crucificaron a Jesús, cuando llega ese punto, se enojaron más los judíos, porque dijeron, ustedes lo mataron, ustedes lo llevaron a la cruz, y por causa de que ustedes lo mataron, ahora nosotros somos la iglesia que Él estableció. O sea que con muchas palabras y con todo, les narró toda la historia. Entonces Él tenía sabiduría y conocimiento de la palabra para haberles dicho todo lo que les dijo. Ahí no vamos a estar a leer todo lo que les dijo, pero usted lo lee algún día, en el capítulo 6. Todo lo que Él les dijo. Y luego sigue el 7, capítulo 7. Pero vamos a ver aquí algunas palabras que Él menciona
y luego al final, antes de que lo apedrearan, lo que él dice. Primero vamos al capítulo 6, en ese mismo capítulo, del versículo 8 al 15. Ahí dice quién era Esteban y qué era lo que hacía y por qué se enojaron los judíos. Dice, y Esteban lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban, en otras palabras, discutiendo con él. Dice, pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba, porque Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. O sea que estos vinieron, como no podían acusarle, porque era un hombre lleno del Espíritu Santo y no tenía tacha, pues buscaron a hombres por allí que dijeran, no, nosotros lo escuchemos hablar en contra de Dios y en contra de Moisés y en contra de Dios, en contra de la ley. Eran mentiras, porque él nunca habló en contra de eso. Pero dice que los sobornaron, en otras palabras, les ofrecieron dinero, les ofrecieron regalos para que hablaran en contra de Esteban. Sigue diciendo el versículo 12. Dice, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremitieron y le arrebataron y le trajeron al concilio. Esa palabra de que soliviantaron, ¿cómo dice ahí? Soliviantaron, yo la escribí porque también la otra la escribí. Y eso quiere decir, según escribí yo aquí, soliviantar quiere decir inducir a adoptar una actitud rebelde u hostil. O sea que lo que hicieron los judíos fue inducir a adoptar una actitud rebelde y hostil en contra de Esteban. En otras palabras, se rebelaron junto con el pueblo, con los que lo seguían, para venir contra Esteban y a decirle, tú has dicho cosas en contra de Dios y en contra de Moisés. Y sigue diciendo, dice, vuelvo a leer, y soliviantaron al pueblo, dice, a los ancianos y a los escribas, y arremitieron y le arrebataron y le trajeron al concilio. El 13, y pusieron testigos falsos, como dice allí, que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Y el 14 dice, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Y el 15 dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Vieron que su rostro se transformó porque estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces vieron que como un ángel dijo, pero eso los enojó más, porque ellos lo que querían era acabar con él. Entonces no quedaron contentos, siguieron ellos. En el capítulo 7 es donde narra todo, desde Abraham, todo lo que pasó, los patriarcas, hasta llegar a Jesús. Pero vamos al capítulo 7, versículos 55 al 60, al final de su discurso, cuando él se está defendiendo, para ver lo que les hizo enojar más. Ahí se dice que hasta crujían los dientes, porque se enojaron tanto con él por lo que les dijo. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, el 55, el capítulo 7 de los Hechos, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Ya él estaba ya viendo la gloria de Dios antes de que lo apedrearan. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. El 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremitieron a una contra él. O sea que no podían escuchar lo que él hablaba porque les molestaba tanto que querían taparse los oídos, porque era algo que les molestaba tanto que los enfurecía. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y dice el 58, y echándole fuera de la ciudad,
le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que sabemos que era Pablo después. Dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Es 60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. No murió, durmió. Porque los que estamos en Cristo no morimos, dormimos. Y vemos aquí el primer mártir en la iglesia primitiva. No aguantaron todo lo que les dijo acerca de Moisés, acerca de todos los patriarcas, los profetas, de todo les habló. Y por lo último, porque ahí les acaba de decir antes estos versículos, y ustedes mataron a Jesús, ustedes lo crucificaron. Eso los hizo enojar más. Y lo mataron, hermanos. Lo apedrearon, el primer mártir. Pero él estaba lleno del Espíritu Santo. Él vio la gloria de Dios antes de ser apedreado. Y fue a la presencia de Dios directamente, hermanos. Cuando durmió, dice allí. Hoy en día el Espíritu Santo, ya vamos a terminar, se me fue el tiempo, pero quiero lo que es la aplicación para nosotros. Hoy en día el Espíritu Santo quiere seguir llenando a su iglesia, que somos nosotros, con su presencia y con su poder. Pero la iglesia vive muy afanada y preocupada por todo lo que está pasando, que ha descuidado lo más importante, estar a los pies del Maestro. Estamos tan preocupados con lo que pasa alrededor nuestro. La iglesia está preocupada, afanada, preocupada y con temor, que se nos olvida que hay que tener intimidad con Dios. Que se nos olvida que Jesucristo quiere que vayamos a sus pies a hablar con Dios. ¿Qué pasó con Marta y María? Ahí es lo que escribí yo. Capítulo 10 de Lucas, versículo 38 al 42. Sabemos que Jesucristo fue a visitar a Marta, a María y a Lázaro. Eran hermanos ellos. Y vino allí y vamos a leer la historia. Dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía sus palabras. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Vemos allí Jesucristo mismo quería que María estuviera a sus pies, escuchando su palabra, escuchando sus palabras. Y Marta afanada, era necesario que Marta atendiera a las visitas, era necesario, pero se preocupaba tanto que se le olvidaba que era más importante estar a los pies del Maestro. Y muchas de las veces nosotros nos afanamos con el trabajo y con los quehaceres, con todos los problemas que nos rodean, y se nos olvida que el Maestro nos está esperando para tener comunión con Él. Por eso hemos decidido orar lunes, martes y jueves, en las noches, antes de dormir, 1 hora, para tener comunión con Dios, los días que no hay servicio. Y olvidémonos del afán, hermanos, olvidémonos de los quehaceres, olvidémonos de las cosas que nos rodean, porque es mejor escuchar al Maestro, es mejor estar a los pies del Maestro, porque el afán nunca se va a acabar, el trabajo nunca se va a acabar, cada día tenemos más. Yo a veces hago un trabajo, digo, ay, ya me libré de este trabajo, este compromiso, y luego me viene otro, y me llama otro, y hazme esto, y hazme lo otro. Digo, ya quiero terminar, ya terminé este, y después me llama otro. Digo, esto es cosa de nunca acabar. A veces pienso que es el diablo, hermanos. Digo, o es que Dios me está bendiciendo, o es que el diablo me está quitando y quiere que me canse para no tener comunión con Dios, pero a veces así pasa, hermano. Pero tenemos que entender que el diablo también hace esas cosas para uno no tener comunión con Dios y para uno decir, no, pues estoy cansado, tengo muchas cosas que hacer y será otro día. Pues Jesucristo le dijo a Marta, estás muy afanada, estás muy trabajada, pero hay una cosa
que es la más importante. En realidad, solo una cosa dice allí, pero solo una cosa dice es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. En otras palabras, no la molestes. Tú sigue con tus quehaceres allá, pero déjala ahí aquí escuchando mi palabra. Así es que, hermano, necesitamos tener más comunión con Dios. Y Dios quiere que seamos llenos del Espíritu Santo, y tenemos que tener relación con Dios todo el tiempo para que poder ser llenos del Espíritu Santo y que Dios haga en nosotros lo que ya quiere hacer. Porque Dios quiere recipientes para usarlos, no para tenerlos de adorno, no para tenernos ahí como espantapájaros. No, Dios nos quiere usar a todos, porque todos podemos hacer algo en la iglesia y en este mundo. Una palabra que tú le digas a alguien, que Dios te dirija, puede salvar a esa persona. Una palabra de salvación, de ánimo, a alguien que está desanimado o frustrado, es de bendición, lo puede rescatar del infierno. Entonces tenemos que ser sensibles al Espíritu Santo, pero tenemos que tener comunión con Dios, para que el diablo no nos robe la bendición y que estemos siempre llenos del Espíritu Santo. Porque sí podemos estar llenos del Espíritu Santo, hermanos. Y como le dije antes, no es que usted tiene que andar corriendo, no es que usted tiene que andar gritando y que Dios, estoy lleno del Espíritu Santo que necesito buscar a alguien para ponerle las manos, porque estoy tan lleno que no aguanto, tengo mucha energía. No, hermano, eso es un desorden. Para mí eso es un desorden, porque ser lleno del Espíritu Santo no es que tú andes corriendo de aquí para allá. Ser lleno del Espíritu Santo es que tengas sabiduría, porque estos que eran llenos del Espíritu Santo no andaban así como locos. No, ellos eran bien sabios en lo que hacían, y lo que decían, lo decían guiados por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te guía y hace todas las cosas, está lleno el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te está guiando. Dice la Biblia en Romanos, dice que los que son hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios, en el capítulo 8 de Romanos. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo, todos podemos ser llenos del Espíritu Santo, pero tenemos nosotros que hacer nuestra parte. Ponernos en las manos del Maestro, ponernos en las manos de Dios y que Dios nos llene. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, ya no hay cabida para el mundo, ya no hay cabida para otras cosas, ya no hay cabida para el YouTube, ya no hay cabida para tanta cosa que nos rodea, porque estás lleno del Espíritu Santo, ya no cabe más. Cuando un vaso está lleno de agua, ya no le puedes echar otra cosa porque ya está lleno. Entonces, si tú estás lleno del Espíritu Santo, ya el diablo no puede meter sus manos, porque ya estás lleno. Ya el mundo no puede contaminarte porque ya estás lleno. Ya no le cabe más ese vaso. Eso es estar lleno del Espíritu Santo, que tú no le das cabida al diablo ni a la carne, sino que tú vives para Dios y tú eres dirigido por el Espíritu Santo en todo lo que haces. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. Y sí se puede. Pero como le digo, hay que apartarnos del mundo, hay que dejar las vanidades y concentrarnos en el Maestro, en Jesucristo. Y el Espíritu Santo nos guiará y nos empoderará con su poder. Vamos al final. En el capítulo, el apóstol Pablo, escribí yo aquí, el apóstol Pablo era un hombre lleno del Espíritu Santo y casi en todas sus epístolas hace mención del Espíritu Santo. Y en ellas nos motiva a vivir llenos del Espíritu Santo. En Efesios capítulo 5, versículos 18 en adelante, ahí nos dice cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo. Y este es el primer versículo que me vino a mí cuando yo escogí este tema, de qué es ser llenos del Espíritu Santo. Porque la iglesia sí puede ser llena del Espíritu Santo, según Efesios capítulo 5, versículos 18 en adelante. Vamos a leer. Y ahí terminamos. Creo que solamente son 3 versículos que vamos a leer. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Creo que nada más está el 20. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu? Es hablando entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Que en nuestro corazón siempre haya una alabanza, un canto a Dios. Que siempre en nosotros haya algo para Dios.
que siempre lo glorifiquemos, que siempre estemos en comunión con Dios, que siempre haya adoración, que siempre haya una oración en nosotros. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. Dice allí, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ser agradecidos. Dice que demos gracias siempre en todo. Es bueno siempre estarle agradecidos a Dios por la vida, por la salud, por las cosas que tenemos, por el techo, por todo lo que, las bendiciones que Dios nos da. Hay que estar siempre agradecidos con Él, porque eso le agrada a Dios. Entonces, eso es estar lleno, eso es un ejemplo de estar lleno del Espíritu Santo. Estar entre nosotros unánimes, amándonos los unos a los otros, teniéndonos compasión los unos a los otros, exhortándonos los unos a los otros, y todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios, como se nos dice en las epístolas, así quiere Dios que vivamos. Hay más que agregar en esa epístola de los Efesios, pero se me fue el tiempo de cómo tenemos. Porque más adelante sigue diciendo que las casadas estén sujetas a sus maridos, los maridos estén sujetos a Cristo, y sigue diciendo cómo debemos de vivir, porque eso también tiene que ver con el orden de Dios. Porque si tú no obedeces a tu marido, si eres desordenada, y el esposo también maltrata a la esposa, ¿cómo va a ser llena el Espíritu Santo esa mujer y ese hombre? Si viven en desorden, si los de afuera dicen, mira, estos son cristianos, se pelean, discuten, gritan, andan enojados siempre, ¿cómo pues Dios va a llenar a un vaso así? Entonces tenemos nosotros que primeramente estar en orden, los unos con los otros, en el hogar, la esposa con el esposo, los hijos se someten a los padres, y todo tiene que ser un orden, todo tiene que haber un orden para ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos que ser recipientes santos para Dios para poder ser llenos del Espíritu Santo. O sea que todo empieza con nosotros, porque ya Dios hizo todo, Jesucristo hizo todo. Ahora nos toca a nosotros ponernos en las manos de Dios para que el Señor nos llene como vasos en las manos del alfarero, como dice el canto. Entonces, ya el Señor lo hizo todo, hermanos. Lo que tenemos que hacer nosotros es ser sensibles para ponernos en sus manos y decir, Señor, haz de mí lo que tú quieras. En su oración, cuando usted ora con Dios, dile, Señor, soy tu siervo, soy tu sierva. Lo que tú quieras que yo haga, yo lo haré. Estoy en tus manos, me pongo en tus manos, dirígeme con tu Espíritu Santo, guíame con tu Espíritu Santo, haz de mí un vaso de honra. Y como usted quiera hablar con Dios, cuando usted ore, y ya verá que Dios va a hacer grandes cosas con usted, porque usted se va a llenar del Espíritu Santo. Dios le va a dar sabiduría, entendimiento de muchas cosas. Dios hace tantas cosas en nosotros cuando nosotros estamos dispuestos a que Él nos ayude, a que Él nos ministre. Todo empieza con nosotros. Así es que, hermanos, ese ha sido el mensaje. ¿Lo reciben? Yo lo recibí desde que el Señor me lo dio. Y todo el día estuve en comunión con Dios, escudriñando la palabra. Así es que, qué bueno que lo recibimos, porque esto viene de Dios. Así es que, de aquí en adelante, ore a Dios, póngase en las manos de Dios, y que Dios lo dirija y que Dios nos dirija a todos. Porque a todos Dios nos necesita en este mundo, en esta vida, para hablarle a otro, para animar a otro, porque hay mucha necesidad, hermanos, para orar los unos por los otros, como dice el Señor en su palabra, y los apóstoles en sus epístolas. Nos exhortan a que oremos los unos con los otros. Nos ponemos de pie y pasen al altar los hermanos. Le damos gracias a Dios por su palabra, por su Espíritu Santo, que es el Maestro, el que nos enseña, el que nos dirige. Y Él es el que merece toda la gloria y toda la honra por siempre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, te adoramos. Tú eres el único, Señor. Tú eres el Maestro, Señor, Espíritu Santo. Sin ti nada somos, Señor. Pero contigo, Señor, lo tenemos todo, Señor. Gracias, Señor. Adore a Dios con este canto. Y así nos despedimos a nuestros hogares. Seré sano, seré ungido y renovado, seré limpio, seré sano, Sí, Señor. Límpianos cada día.
Extiende tu manto sobre cada uno de nosotros, Señor. Arrópanos con tu presencia, Señor. Y que no salgamos de ahí, Señor, porque estar en tu presencia, Señor, es lo mejor, Señor. Estamos en este mundo, Señor, pero no somos de este mundo. Pero tú, Señor amado, nos proteges, tú nos guardas. Y te damos gracias porque estamos bajo tu abrigo, Señor. Estamos bajo tus alas, Señor, como dice el Salmo 91, porque ahí estamos seguros, Señor. Ahí estamos en un lugar seguro, en un buen refugio, Señor. Que así nos mantengamos, Señor, que no nos salgamos de tu presencia. Que día con día, Señor, estemos, Señor, bajo tu presencia, Señor. Que tú nos dirijas con tu Espíritu Santo. Que seas tú, Señor, en nosotros, Señor, guiándonos. Y no la carne, no el mundo, Señor. No otras cosas, no cosas vanas que nos desvíen. Que seamos, Señor, sabios para escoger lo bueno y agradable, lo que te agrada, Señor, para escoger tu santa voluntad, Señor. Dirígenos con tu Espíritu Santo, Señor, porque guiados por tu Espíritu no podemos caer, Señor. Gracias, Señor. Síguenos amonestando con tu palabra, Señor. Ahora te pedimos que nos lleves a nuestros hogares, Señor. Quita todo tropiezo, Señor, que lleguemos con bien a nuestros hogares. Danos, Señor, el descanso que necesitamos durante la noche, para el día de mañana levantarnos fortalecidos y agradecidos, porque tú estás con nosotros, Señor. Y que tú nos dirijas el día de mañana en todo lo que hagamos, y que tú nos guardes y nos protejas de todo mal, de todo peligro, y que así podamos regresar aquí a este lugar el miércoles, fortalecidos con tu presencia, Señor, con tu Espíritu Santo en nosotros, y que así podamos seguir hasta que tú vengas, Señor. En cada servicio, Señor, que podamos asistir y honrarte, glorificar tu santo nombre en este lugar que tú has escogido, Señor, casa de Dios y puerta del cielo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llévanos con bien. Amén. Dios le bendiga. Estamos despedidos. Nos vemos el miércoles a las 7:30 y el viernes a las 7:30 en este lugar. Hacia adelante. Dios les bendiga.